The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan en los diferentes países de Latinoamérica. Gracias por asistir a nuestro cuarto episodio de La Imaginación a la Realidad. En esta ocasión voy a presentar al reparto estelar del día de hoy, comenzando con nuestro invitado especial Sergio Álvarez del portal 3D Portal. Para los que no tengan el gusto de conocerlo, él es experto en diseño de producto en industria de vidrio, cerámica y concreto y es director general y editor del medio 3D Portal y tiene experiencia también en todo el ciclo de vida del producto. Eh, por otra parte, tenemos el día de hoy a tres invitados de Dassault Systems. Tenemos a Víctor Florindo, de Brasil, actualmente gerente técnico territorial para Latinoamérica. Trabajó más de 10 años en el canal desarrollando ventas técnicas para CAE, CAD, CAM y PDM. Por otra parte tenemos a Juan Chapa desde Texas, desde Brownsville, Texas. Él tiene más de 12 años ayudando a clientes a servicios de capacitación, soporte técnico, implementación en todo el portafolio de SolidWorks y ahora 3D Experience Works. Es especialista en la parte de 3D Experience Works, gestión de datos. Y por último, a José Pereiras, también de Dassault. Él tiene ya más de 20 años resolviendo la parte de retos de diseño, ingeniería y desarrollo y es especialista en todas las industrias. Ha resuelto más de 500 desafíos de ingeniería y también se desempeña como gerente técnico para Latinoamérica. Bienvenidos, vamos a comenzar con Sergio, una breve introducción de lo que veremos en el capítulo del día de hoy y esperamos sea interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Lisette. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, continuamos con estos episodios de la imaginación a la realidad organizados por Dassault Systems. Hemos venido hablando de desarrollo de producto en todo su ciclo, desde la exploración, ver varias opciones, evaluar conceptos, diseños. Una vez validados pasamos a la ingeniería, después a la manufactura, que fue el capítulo pasado. Vimos herramientales y bueno, ya hemos juntado una buena cantidad de información en todo este ciclo, ¿no? Este día el plan es hablar sobre cómo manejar los datos de este ciclo de desarrollo del producto. Hemos venido manteniendo esta gráfica para darle un sentido al proceso de digitalización que hemos venido llevando, utilizando diferentes herramientas, entre ellas principalmente SolidWorks, apoyados por ingeniería reversa y demás. Y bueno, en el siguiente slide quisiera recalcar que hemos tenido ya el diseño, los herramientales, la ingeniería, los programas de mecanizado, de impresión 3D, pero esta información hay que mantenerla en una base de datos que corresponde a todos esos atributos de cada uno de sus diseños, cómo han ido avanzando en la vida del ciclo de desarrollo. Y más que eso, tenemos esos datos que reportarlos de una u otra manera a la parte de arriba que dice información de la empresa o corporación. Cada empresa grande, mediana e inclusive pequeña tiene un sistema, probablemente un ERP, donde lleven toda la información de la empresa, recursos humanos, abastecimientos, compras, etcétera. Y bueno, el ciclo de desarrollo de producto normalmente pertenece a las fases de ingeniería, diseño y manufactura, ¿no? Nosotros en este capítulo vamos a hablar de cómo mantener estos datos y cómo ver la posibilidad de intercambiarlos con el resto de la empresa. En el siguiente slide, por favor, solo puntualizar estos datos. Hemos venido hablando de que la digitalización resuelve el ciclo de desarrollo de producto. La intención de estos episodios es cómo mostrarles este tema de cómo llegar a la digitalización. En este día vamos a aprender cómo mantener los datos del diseño, controlar las versiones, aprobar diseños, rechazarlos, ver el estado de un proyecto, si está en progreso o ya fue liberado. Lo que vamos a hacer nos va a ayudar mucho a cumplir con auditorías de estándares de calidad de la empresa, por ejemplo, de ISO u otros estándares. Manejar obviamente el control de la propiedad intelectual de nuestros diseños, porque van a estar resguardados y siempre evitando que no los guardemos en cada una de las computadoras nuestras, sino en un lugar centralizado.
y vamos a mantener una sola fuente de verdad, hablando de un concepto llamado PDM y PLM que Juan, Víctor y José nos van a explicar, que son los expertos este día. Con ese preámbulo quiero dar la palabra a Juan Chapa para que nos comience explicando la oferta que tiene Dassault System, en este caso con SolidWorks, para resolver esta problemática del manejo de datos de producto. Juan, por favor. Sí, muchas gracias, Sergio. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañan de todo lo de aquí de México, Centro y Sudamérica. Se les agradece mucho su tiempo. Para los que nos han acompañado, este es el cuarto episodio de esta serie de lo que es de la imaginación a la realidad. Para los que no nos han acompañado en los últimos 3 episodios, existen las grabaciones, pueden pedirlas aquí por la sección de preguntas. También durante la presentación, ya sea la mía, la que viene de mis compañeros Víctor y de José, pueden ir haciendo sus preguntas y al final de estas sesiones que tendremos, también podremos contestar alguna de sus dudas, preguntas, comentarios que ustedes tengan sobre lo que hemos venido hablando. No solamente en esta edición hablaremos de lo que es la gestión de datos, gestión de proyectos, todo lo que tiene que ver con qué hacemos con los archivos que ya hemos manejado, ya sea no nada más de CAD, sino todo lo que incluye un proyecto y un proceso completo. Y entonces, de eso vamos a hablar un poco en esta sesión. El portafolio que manejamos dentro de Dassault System SolidWorks se integra a cada parte del proceso de diseño, desde el inicio, desde el concepto, hasta ya lo que es la producción. Hemos hablado, en los primeros episodios, el primer episodio hablamos sobre las herramientas de SolidWorks para lo que es el diseño completo. Hablamos también, nuestros compañeros de 3D Systems nos hicieron el favor de introducir lo que fue Geomagic, hablaron un poco sobre lo que es la ingeniería inversa y cómo traer esos datos dentro de SolidWorks para poder utilizarse y así crear ya sea los componentes, los ensambles, moldes, etcétera, que van con ese componente, si es necesario hacer la ingeniería inversa. También hablamos de las herramientas de lo que es visualización, lo que es SolidWorks Visualize para crear fotos o contenido, incluso videos de alta resolución para presentar antes de hacer la producción del modelo de ensamble. Hablamos también de SolidWorks, lo que fue SolidWorks Composer, que es una herramienta que utilizamos para crear también contenido técnico, para crear y desarrollar ya contenido interactivo que se pueda publicar también dentro de sus páginas web, donde se puede usar para instrucciones de instalación, de ensamble, e incluso para ordenar partes o componentes de un ensamble ya estando ya en producción. Después, en el segundo episodio, hablamos y nos enfocamos un poco más en el diseño y las simulaciones, donde hablamos de SolidWorks, las herramientas de molde de SolidWorks, y también hablamos de SolidWorks Plastics y SolidWorks Simulation. Así es que esos fueron los que hicimos en los primeros 2 episodios. El episodio anterior ya nos fuimos un poco más sobre lo que es la producción. Entonces hablamos de ingeniería, lo que fue manufactura aditiva, y también hablamos de lo que fue lo que es el maquinado, las herramientas de maquinado, la programación para lo que es el maquinado. Así es que si no han tenido oportunidad de ver esas herramientas, esos episodios, pues los invito a verlos. Y en este caso hablaremos un poco de las herramientas de SolidWorks PDM y SolidWorks Manage, que son las herramientas que nos ayudan a cuidar todos esos datos y la integridad de lo que acaba de mencionar Sergio, que es muy importante, es tener pues una sola fuente de verdad, que es muy importante en cualquier empresa, por más chica o por más grande que sea. Es importante estar siempre teniendo una sola fuente de verdad para poder trabajar y entregar lo que el cliente está esperando. Entonces, para iniciar, yo tengo una pregunta para ustedes, los que nos acompañan, para entender un poco sus retos. ¿Cuáles son sus retos en gestión de datos, en cuestión de lo que es archivar, mover de un lado a otro, les voy a hacer esta pregunta en este encuadro. Si me hacen el favor de contestar, si no aplica ninguna de estas, pues no, váyanse a la más cercana, o si no, pues no la contesten. Pero estos son de lo que hemos
visto ya con tanto tiempo trabajando en la industria de lo que es el área de diseño, son las respuestas que más comunes tenemos por los usuarios y no usuarios de estas herramientas, lo que es que hay muchos departamentos que están desconectados, porque todos sabemos que un diseño completo se inicia en el área de concepto, se va al área de ingeniería, de ahí surgen comunicación con el área de ventas, con el área de producción, empieza ya todo desde un inicio, ¿verdad? La comunicación, pero muchas veces hay mucha desconexión. ¿Por qué? Porque o no están usando los mismos archivos, en las mismas carpetas dentro del servidor, o no están en la misma ubicación, etcétera. Entonces hay muchos procesos desconectados. También hay problemas con la conectividad, que igual trabajan con distintas herramientas, no solo CAD, sino ERPs, etcétera. Entonces, me interesaría saber un poco, y gracias a los que están aquí contestando esta pregunta, voy a compartir estos datos ahorita para que también los tengan, para que vean ustedes también cómo está distribuido con toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Aquí voy a ya cerrar esta encuesta. Voy a compartir los resultados. Pueden ver aquí los resultados que está muy parejo. Por lo general, el 29% de la información se introduce manualmente en distintos lugares. Eso es muy común, donde ya cuando estamos hablando de integrar o de introducir manualmente información, ya sea de componentes, de propiedades, etcétera, ya llega el posible error humano, que eso pues cuesta mucho tiempo muchas veces porque no se detecta a tiempo. Entonces, es lo más común. Lo que sigue, que eso también es muy común, que hay muchos procesos y departamentos desconectados, es lo que ya venía hablando. Así es que estas son las pues las respuestas que nos dieron. Muchísimas gracias a los que participaron. Y bueno, aparte de los cuatro retos que acabo de mencionar, lo que es la conectividad entre sistemas, que estamos hablando no solamente en sistemas de CAD, sino como ya mencioné, lo que es ERP o los que manejan departamentos o software ya sea de diseño mecánico, diseño electrónico, diseño de PCB, etcétera, diseño de software de simulaciones, etcétera. Que la información se introduce manualmente, eso ya lo contestaron también ustedes, eso existe mucho, lo que es muchos procesos y departamentos desconectados, listas de artículos hechas manualmente. Eso es lo que muchas veces cuesta, de que no se ordenan las partes correctas o de que se pierde la comunicación porque falta un componente, y por más mínimo que sea el componente, pues hace falta para completar muchas veces lo que es un ensamble completo. Me pasó a mí en mi experiencia de diseño del proceso, donde ya cuando llegaba al área de lo que es listo para ya enviarse, nos dábamos cuenta que nos faltaba X parte, X componente. ¿Por qué? Porque no lo introducíamos o no se introducía por el modelo, el producto que usábamos para hacer diseño, lo hacíamos todo manual. Así es que eso pues extendía ya el tiempo de entrega. Y luego otras dos que también son muy comunes, que no las puse aquí en la encuesta, porque es la complejidad que hace, ya sea saber utilizar herramientas de CAD, más saber utilizar las herramientas múltiples también de CAD que ya mencioné, pero también ERPs, incluso si hay un sistema también de CRM, etcétera. Es que ya muchas veces los usuarios no queremos aprender más o de más si no es necesario. Entonces, y las herramientas que existen para lo que es gestión de datos, ustedes pueden ser, ya me pueden también comentar aquí en el área de preguntas. Hay herramientas que existen que son muy complejas de entender, no nada más de entender como usuario, sino como administrador, y eso hace pues retroceder el uso de esas herramientas. Y también el uso tradicional de lo que es el Product Lifecycle Management o PLM es difícil de configurar. Ya entran empresas que vienen a hacer ese tipo de trabajo ya como empresas externas, y que muchas veces no tienen el personal. El departamento de TI no se quiere meter en esos problemas de hacer toda la configuración de un PLM, porque sí es complicado, depende del ciclo que lleve la empresa. Pero de esos son los retos que muchas veces vemos, y es por eso que en el portafolio de Dassault Systèmes SolidWorks tenemos herramientas que nos permiten colaborar con todos estos grupos, que son los grupos los más comunes dentro de una empresa, por más chico, por más grande que sea, que existe esa comunicación directa
entre, por ejemplo, un gerente de compras con un gerente de cuentas, a un representante de ventas con un gerente de calidad, de que todos tengan siempre a la mano los documentos necesarios y apropiados en el momento que necesitan verlo, que es muy importante, no nada más decir, lo tenemos en una carpeta compartida que todo el mundo puede tener acceso a ese documento, sino muchas veces una persona, por ejemplo, el gerente de fabricación, no tiene necesidad de verlo si el producto todavía está en etapa de prototipo. Entonces, ese control viene con estas herramientas de lo que es SolidWorks PDM, que es Product Data Management, para así dar el control a las personas necesarias en el momento necesario y siempre estar trabajando con la última versión del documento del cual estén manejando. Eso es lo que es SolidWorks PDM profesional. Y pues en este caso me gustaría hablar un poco sobre las capacidades que resaltan de nuestra herramienta de lo que es SolidWorks PDM profesional. La mayor o la que para mí es de las más importantes es que incluye una seguridad que cumple con muchísimos estándares ya federales de distintos, y hay una lista completa que podemos proporcionarles en cuestión de qué incluye en cuestión de seguridad. Cada usuario se le genera su propia credencial, sus propias contraseñas, y eso es lo que hace que no hay necesidad de hacer una firma ya física para probar o para sacar un dibujo de una bóveda. Simplemente el usuario tiene ya su propio credencial, su propia contraseña, y eso es lo que se usa para controlar esa seguridad. También contiene herramientas potentes de búsqueda. No la puse en los retos porque sí es una herramienta, digo, un reto que ya es más que nada para los usuarios en sí, pero en cuestión las herramientas de búsqueda son muy potentes. Muchas veces nos tardamos muchísimo tiempo en buscar un archivo. ¿Por qué? Porque utilizamos Windows Search y existen carpetas en distintos lugares, ya sea en el servidor, en distintas computadoras. Y aquí estas herramientas utilizan pues la plataforma de SQL, la instancia de SQL claro, con la herramienta ya de búsqueda de PDM para crear esas búsquedas mucho más rápido. Para los que tienen múltiples ubicaciones, existe la posibilidad de crear diferentes bóvedas que tienen exactamente los mismos archivos, que hablan entre sí y que se pueden configurar en hablar, ya sea cada día, cada 2 días, etcétera, e incluso si un usuario de la ubicación A está abriendo un archivo de la ubicación B que no se ha quizás hablado o actualizado, va a tener su mención ese archivo que alguien en la ubicación B ya hizo algún cambio para que exista esa una comunicación directa también. Los flujos de trabajo son flexibles. PDM se adapta a lo que ustedes ya hacen, no al revés. Hay muchos sistemas de PDM, de lo que es gestión de datos, que te tienes que adaptar a ese proceso y no viceversa, y eso es algo que también resalta. Siempre tener la oportunidad de empezar en cualquier número, lo mencioné ya, para empresas chicas, empresas grandes, porque es una solución que se va escalando. No hay límite de usuarios en cuestión de cuántos usuarios pueden estar conectados a una bóveda. Es cuestión de tener los recursos para tener esa conexión directa con la bóveda. Y para los usuarios en sí, la curva de productividad es muy, muy corta. ¿Por qué? Porque la herramienta de PDM profesional trabaja de dos maneras. Trabaja dentro de lo que es Windows Explorer, que ya todos los que tenemos acceso a PCs ya conocemos cómo trabaja la estructura de Windows. Y para los que son usuarios de SolidWorks, para los que son usuarios de herramientas de Office, etcétera, hay integración directa entre esas capacidades. Es que la curva de productividad, la verdad, es muy corta. Para mí, Muy cuando bien, yo, Juan. dígame, Sergio. Hace rato mencionaste algo muy importante, compartir, y probablemente muchas empresas pequeñas o medianas utilicen aplicaciones para compartir información. Quiero pensar en Dropbox. Eso no es lo mismo que un PDM. ¿Quisieras comentar al respecto? Claro que sí, Sergio. Muy buena observación. Lo que es Dropbox, lo que es Google Drive, son carpetas que tienen acceso a compartir archivos simplemente, pero no tienen ningún tipo de control en cuestión de quién hizo qué, no guardan las versiones, no forzan un flujo de trabajo y no son herramientas específicamente para archivos CAD.
que los que están aquí presentes que ya han usado SolidWorks o cualquier otra herramienta en cuestión de CAD en 3D, sabemos lo importante de los referentes. Es decir, si un ensamble está compuesto por 10 componentes, esos 10 componentes tienen que estar o tener el acceso para que un usuario como yo, que abro ese ensamble dentro de la plataforma que sea, en este caso SolidWorks, porque es la mejor, claro, se abre, pero si no están todos si no se envían o se guardan todos los archivos, Google Drive, lo que es Dropbox, no conocen ellos las de referencia. O sea, es prácticamente un lugar para compartir archivos. En este caso, la herramienta de PM sabe qué está en referente con cuál otro archivo, y si se mueve un archivo de un lugar a otro, internamente dentro de la bóveda, pues automáticamente PDM tiene las capacidades de reconocer eso y de seguir con esas referencias. Es que es muy importante tener ese entendimiento, y qué bueno que lo resaltaste, Sergio. Gracias. Sí, no, de nada, de nada. Bueno, en cuestión volviendo un poco a cómo es el acceso de datos seguro. Cada uno de los usuarios tiene sus credenciales, como ya mencioné. Y se puede agregar cualquier tipo de información para cada usuario, es decir, manera de reconocer quién está trabajando. Lo que acaba de mencionar Sergio de ser una bóveda de guardado. Aquí lo que cuenta, y para la razón principal que son estas credenciales, son para hacer lo que es el checkout, check-in, es decir, tomar posesión del modelo o de los archivos, para que solamente esa persona tenga el derecho de trabajar en esos archivos, y los demás que trabajen con la misma empresa no estén haciendo cambios al mismo tiempo. Entonces, para eso es y este tipo de seguridad también que existe. Se utiliza, si a los que tienen ahorita un sistema establecido de Windows o de Microsoft Active Directory, ese mismo enlistado grupo de usuarios se puede importar directamente, para que también se pueda usar la misma garantía que tenemos cuando ya accedemos a lo que son las credenciales de Microsoft al encender tu PC. Se pueden utilizar también directamente dentro de la herramienta de PDM. También en cuestión de lo que es los datos de seguridad, para los que también tienen quizás que estén trabajando de distintas ubicaciones, que estén de viaje, etcétera, hay una aplicación que también trabaja por tecnología de web, de interweb. Entonces, una empresa puede crear su propia salida a esa bóveda, para que la persona con las mismas credenciales puedan acceder usando prácticamente una página de internet que se dedica para su propia empresa, y tiene la oportunidad también de crear y ver esos mismos archivos. Como ya lo mencioné, SolidWorks PDM trabaja dentro de lo que es Windows Explorer. Es que los que ya están familiarizados de lo que es la estructura de carpetas, van a ver ahorita en un momento la interfase un poco, cómo es muy similar. Así es que en cuestión del tiempo en aprender, para los que usan SolidWorks, está integrada dentro de SolidWorks, y es decir, al momento de yo guardar, cuando me voy a la sección de guardar, hay una opción adicional que te permite hacer ya el descargar o tomar posesión de ese archivo, para que ya se guarde la última versión en la bóveda. Lo que importa aquí es la clasificación de componentes. ¿Por qué? Porque cada herramienta cada archivo, perdón, puede tener su propia tarjeta de información, de datos de cualquier tipo. Esas tarjetas se diseñan por empresa y se agrega lo que se necesite para categorizar y para hacer búsquedas sobre esos componentes. Ahorita también van a ver un ejemplo de cómo ayudan ese tipo de tarjetas. Y como ya lo mencioné también ahorita con Sergio, cuando trabajamos como archivos CAD, las referencias son muy importantes. Es decir, si un ensamble queremos saber si hacemos un cambio en ese ensamble, o si lo movemos de punto A a punto B, qué componentes pueden afectar, hay una integración automática que te dice dónde se está usando este componente y qué se está usando con este componente. Así es que es muy fácil de conocer
sin tener que abrir cualquier tipo de archivo. Y para los que también tienen un sistema de proyectos nuevos, hay una opción para crear plantillas, donde al momento que se crea un nuevo proyecto, ya te hace una estructura de todas las carpetas necesarias para crear y archivar todos los componentes necesarios de ese proyecto. Oye, Juan, entonces, si yo soy una persona que está en la empresa, probablemente en almacén o en compras, y yo necesito acceder o ingresar a ver esta información, ¿es necesario que yo tenga SolidWorks instalado? No, para nada. Es para los que no usan SolidWorks, para gerentes, para gente como acabas de mencionar, de compras, de ventas, de fabricación, ellos tendrán su propio credencial para entrar por Windows Explorer, y dentro de la interfase de Windows Explorer ellos podrían analizar esta tarjeta de información, podrían incluso ver el archivo en 3D, porque se integra la parte de lo que es eDrawings, que es la interfase para ver modelos en 3D, e incluso se pueden crear también los marcados dentro de la interfase de Windows para así seguir la comunicación y las aprobaciones necesarias para que siga el proceso de ese proyecto. Pero gracias. Sí, realmente no es necesario tener SolidWorks, que es una de las ventajas. Y también hay 3 versiones de PDM profesional. Para los que usan SolidWorks, hay una versión, porque ellos son los que están editando archivos CAD. Para los que hacen aprobaciones, que son las personas de gerentes o gente de ventas que tiene que muchas veces agregar información que no es de CAD, es decir, archivos Excel, PDFs, etcétera, que ellos también tienen que mover y que aprobar esos documentos. Hay un tipo de licencia para los contribuidores del proyecto. Y para la gente, por ejemplo, de fabricación, de instalación, que solamente tiene que ver el archivo, pero como lo mencionamos ya varias veces, el archivo verdadero, la última versión, entonces ellos o ellas pueden tener acceso usando ya una licencia más light para poder ver también los archivos. Es que depende del usuario, ya se analiza, eso va por parte nuestra, por parte de nuestros distribuidores, analizamos quién va a usarlo, de qué manera, y ya se les hace una entrega de, miren, estas son las licencias que ustedes requerirían para todo el proceso de trabajo. Gracias. Sí, no, y lo más importante también, Sergio, es que cada archivo tiene una historial de quién hizo qué en cualquier momento. Entonces, para todos los que trabajamos con algún tipo de normas, de estándares, de certificaciones, es muy importante tener esta información para cualquier tipo de auditoría, porque todo está ya listo, es cuestión de simplemente llegar a ese archivo. El historial de quién hizo qué, en qué día, en qué computadora incluso, está por cada archivo. Y eso se instala también o se queda dentro de la base de datos de PDM. Ya por último. Nada más para no perder este hilo y aprovechando tu comentario. Si yo deseo tener PDM, porque aún no controlo todos esos aspectos que bien nos explicas, yo primero necesito que se acerque el distribuidor, platicar con él, explicarle mi flujo de trabajo, y ya en base a eso él me va a decir, mira, aquí ubicas este tipo de instalación de PDM, tal persona y así demás, ¿no? Así es. Y qué bueno que mencionas también eso. Nuestros distribuidores forman una parte muy, muy importante en lo que es la instalación, los servicios de instalación y de implementación que cada uno de nuestros distribuidores ofrecen, porque sí, se puede llevar un curso, se puede capacitar a una persona, y esa persona dentro de la empresa puede crear todo este sistema, pero es recomendable que nuestros distribuidores que tienen toda la experiencia por hacer esto casi todos los días, que ellos sean parte de la integración y la implementación de este producto, y lo que hacen es exactamente lo que acabas de mencionar, Sergio. Hacen una observación, quién trabaja cómo, qué flujo de trabajo ya existe en esa empresa, que hay una lista de preguntas que se hacen al inicio, y ya de ahí, no solamente para el área de qué se va a comprar o qué se va a adquirir, sino la implementación, que es lo más importante. Y estas implementaciones, a mí me tocó darlas muchísimas veces con distintos clientes, fluyen de 1 a 5 días. De vez en cuando se van más de 5 días, porque ya hablamos de la integración que vemos en este momento de ERPs, etcétera, donde si estamos también integrándolo con un ERP, que necesitamos, ya cuando un proyecto esté completo, exportar información del proyecto de cualquier tipo, en cuestión de usuario, artículo, costos, etcétera, o tiempos, etcétera. Al final,
esta misma herramienta de PDM puede llegar a crear tareas, las tareas necesarias para hacer una exportación en forma de XML y que ya ese archivo de exportación se integre dentro de un sistema SAP, por ejemplo, Oracle, para que ya se complete el flujo de trabajo en cuestión del proceso completo. Así es que esa es otra de las ventajas ya al final del proceso, el integrarte ya un ERP, un MRP que ya exista. Y pues lo importante es eso, que ya lo mencionamos, es tener la oportunidad de configurarlo a la empresa y no al revés. A mí me tocó trabajar con personalmente con un sistema similar a lo que es gestión de datos, pero que prácticamente de la caja salía y te adaptabas. Estos son los 3 procesos y una como empresa se tenía que adaptar a esos procesos. El hacer cambios de un proceso, adaptar un producto nuevo muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que integrar y entrenar a todo el mundo. Pero para tener que cambiar también el flujo de trabajo, eso ya es donde muchas veces, pues sí, no vale la pena hacer todos esos cambios. En cambio, con nuestro producto de PDM, nosotros nos adaptamos a lo que ya el usuario o la empresa ya está acostumbrado. Ahora, hablamos de archivos CAD, ¿verdad? Pero PDM maneja todo tipo de documentos. No hay documento que no maneje. Se pueden tener el mismo control de cualquier documento, aparte de CAD, que sean referente a un proyecto. Y es por eso que gente de ventas, gente de marketing, gente de compras, etcétera, ellos también pueden tener sus carpetas de trabajo dentro de esta bóveda y hacer lo mismo que hacemos en el área de diseño. Así es que se maneja todo tipo de documentos. Y aquí tengo una muy breve introducción de cómo es el flujo de trabajo y la integración de PDM. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un ensamble, ¿verdad? Que contiene muchísimos componentes. Entonces, tenemos la oportunidad de ver toda esa información dentro de PDM. Y aquí para los usuarios de SolidWorks, por ejemplo, el flujo de trabajo es este. Si queremos hacer algún cambio, queremos, por ejemplo, de esta válvula que vemos aquí, si queremos hacer un cambio, ven en el área derecha de la pantalla, pueden ver la integración, ya el funcionamiento de PDM, está dentro de lo que es SolidWorks. Entonces, el usuario aquí lo que haría es simplemente, si se va a trabajar en un componente, no se tiene que tomar posesión de todo el ensamble en sí. ¿Por qué? Porque mis compañeras pueden estar trabajando en otros documentos. Entonces, aquí simplemente al hacer yo cambios, aquí se muestra en verde lo que yo cambié y en rojo, muy importante, y me sale la notificación de que alguien uno de mis compañeros cambió esta parte que estoy seleccionando en este momento. ¿Qué hago? Bueno, quiero ver la actualización, la actualizo, ya veo los cambios que mi compañero o compañera hizo. Ellos también harían lo mismo con los cambios que yo estoy haciendo. Al momento de yo decir, ya voy a terminar con mis cambios, ya voy a hacer lo que es el check-in o entregar el documento. Si quiero hacer una búsqueda, de aquí dentro de la misma interfase, hago una búsqueda rápida, donde voy y busco el componente, simplemente, así como estamos acostumbrados de lo que es Windows Explorer, se jala ese lugar correspondiente y ahí mismo prácticamente se hace ya la introducción, se agregan componentes al ensamble y es por eso que al agregar componentes, bueno, lo que queremos hacer aquí es actualizar también todo lo que está en referente. Entonces aquí abrimos el dibujo, por ejemplo, vemos que ahí en el dibujo ya se actualiza lo que es el billete de materiales y ahora sí, ya se hace un check-in para actualizar todos los cambios que se hicieron dentro del ensamble, donde se agregaron componentes nuevos y los componentes que cambiamos, aquí que hicimos un cambio en el tamaño de los orificios de los tornillos que introducimos. Entonces, todo aquí se hace manualmente, automáticamente, perdón. Lo último que estoy haciendo aquí, ya como usuario, le estoy mandando o le enviando a mi gerente una notificación diciéndole que ya está listo este documento para seguir, para que sea aprobado para producción. ¿Qué hace? Y ahí es donde entra ya el área de, por ejemplo, mi gerente que no tiene acceso a SolidWorks, no tiene por qué tener acceso a SolidWorks. Aquí tenemos la oportunidad de ver cualquier tipo de archivo en esta interfase de eDrawings, que se puede ver aquí cualquier tipo de archivo, pero el gerente mismo puede ver ya el documento en 3D y ahí puede también hacer la aprobación si es necesaria. Si está trabajando, si está fuera de su escritorio, él o ella recibirá algún correo electrónico avisándole que ya está este componente, este ensamble listo para aprobarse. Se pueden hacer marcados si es necesario aquí, de cualquier tipo. Y simplemente si ya se aprueba,
simplemente se pasa la aprobación. Automáticamente al aprobarse, aquí es donde se puede hacer ya estamparse lo que es el número de revisión nueva y a las notificaciones al agente de fabricación, de manufactura, etcétera, para que ya ellos también puedan empezar el proceso de fabricado. Esta es una pequeña muestra de cómo también se puede acceder a este mismo archivo de una interfase de web. Así es que no es necesario estar conectado por VPN, se puede conectar también, integrarse y conectarse a lo que es una página de web. Pero por mi parte es todo en cuestión de lo que yo quería hablarles de PDM. Ahora ya los dejo de nuevo con Sergio para que sigan mis compañeros. Cualquier pregunta, por favor, pueden ir haciéndolas dentro de lo que resta de la presentación. Por mi parte, muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan. Un poco recapitulando, bueno, si yo tengo un proyecto en la empresa de manufactura esbelta, de Six Sigma, de implementación de programas de calidad, esto es una muy buena opción para respaldarlo. Y con esta época de la pandemia, si la gente está en su casa, pues como acabas de explicar, a través de VPN o por el navegador puedo seguir accesando los sistemas de la empresa en el caso que estén implementados bajo PDM. Muchas gracias, Juan. Así es. Gracias, Sergio. Enseguida vamos a platicar con Víctor. Víctor Florindo nos va a hablar, creo, de PDM Manage. Va a extender un poquito la explicación de PDM Professional para ir a un nivel más alto. Por favor, Víctor, si gustas comentarnos. Sí, claro. Déjame compartir mi pantalla. Perdón que tengo que... Ahora sí, yo tengo el permiso. Y ya empezamos. Sí, de hecho, yo voy a seguir con SolidWorks Manage, que sería una herramienta que puede como expandir las capacidades de SolidWorks PDM. Sí. Pero bien, Muy bien. avísame luego que puedes ver mi pantalla, Sergio, por favor. Sí, adelante. Ok. Bien, entonces les presentaba hasta ahora SolidWorks PDM, les presentaba a Juan, y SolidWorks PDM es parte de la información que nosotros manejamos cuando vamos a crear un nuevo producto, cómo necesitamos organizar nuestra ingeniería. Yo voy a hablar un poco de SolidWorks Manage, que sería como que una secuencia. Juan hablaba que SolidWorks PDM es una solución escalable y Manage es una de las posibles implementaciones que se pueden hacer después de una implementación de SolidWorks PDM Professional. Entonces, SolidWorks Manage sería como un complemento para una base de datos que ya se estableció con SolidWorks PDM Professional. Si pensamos en un flujo de desarrollo de producto nuevo, nosotros tenemos que manejar muchas cosas. Tenemos que manejar tareas que tienen que cumplir para que se alcance el tiempo de desarrollo de producto y se entregue. Tenemos que manejar todos los archivos mientras estamos desarrollando un producto. Tenemos que controlar riesgos, tiempos y otras cosas más con intercambio de correos. Y tenemos también que controlar las personas para que ellas trabajen en las tareas correctas al tiempo y puedan entonces salir con el proyecto final. ¿Sí? Con Juan vimos que para hacer todo que es manejar información, manejar datos y archivos, tenemos SolidWorks PDM. Pero, ¿cómo podemos manejar todo el resto? ¿Sí? ¿Cómo podemos manejar tareas, controlar riesgos y también mitigar problemas, controlar equipos y coordinar tareas para que el equipo trabaje de forma correcta? ¿Sí? Entonces, para eso nosotros tenemos SolidWorks Manage. Bien, para que ustedes entiendan cómo funciona SolidWorks Manage, yo voy a posicionar SolidWorks Manage en 4 puntos que son muy importantes. El primer sería todo el tema de panel de trabajo o dashboard. Entonces, la herramienta que ustedes van a visualizar en esta demostración que yo voy a hacer trabaja 100% conectado con la base de datos de SolidWorks PDM. Y como hablamos de una herramienta que puede manejar todo el tema del desarrollo de un proyecto, tener la información correcta en el momento correcto es muy importante. Entonces, dentro de la interfaz de Manage, nosotros tenemos una interfaz que nos trae información súper importante directamente conectada a actividades y al proyecto. Entonces, se puede mirar
cómo está el avance del proyecto, las tareas que las personas están trabajando, riesgos que pueden existir para que se tiene que aplicar algún tipo de solución rápida para que no se pueda volver un problema en el plazo de entrega de este trabajo. Entonces, el primer punto fundamental es que conectado con SolidWorks PDM Professional y con toda la estructura de gestión de proyectos, en SolidWorks Manage se puede establecer los paneles de control y tener toda la información crítica estructurada en un dashboard rápido e inteligente, ¿sí? Y traer toda esta visibilidad en tiempo real a cuánto se anda el proyecto actual. El segundo punto es que en SolidWorks Manager nosotros tenemos herramientas específicas para hacer gestión de proyectos. Ustedes están muy acostumbrados con otras herramientas, muy posiblemente como Microsoft Project, o muchas veces se hace gestión de proyectos en Excel. Pero cuando trabajamos con ese tipo de herramienta, no tenemos una conexión con la información de desarrollo de producto, o sea, con la información CAD, que puede venir ejemplo de SolidWorks. Con SolidWorks PDM nosotros tenemos esa información estructurada y con SolidWorks Manager utilizamos esa información para agregar también una capa más de información a la gestión de proyecto. Entonces, desde la misma interfaz del panel de control, ya se puede mover a la interfaz del proyecto. Y aquí yo tengo la lista con todos los proyectos que estoy trabajando. Entonces, puedo escoger un proyecto y tener una mirada más completa con el gráfico de Gantt y con toda la información específica para este proyecto. Bien, cuando hablamos de hacer gestión de proyecto, el gráfico de Gantt es muy conocido, ¿sí? Entonces, aquí para que tenga un ejemplo, en SolidWorks Manager nosotros tenemos herramientas avanzadas para coordinar tareas y controlar tiempos y tener un report en tiempo real que te va a decir el percentual de alcance en ese momento del proyecto. Igual se puede manejar todas las tareas, coordinar quién son las personas que tienen que trabajar en las tareas en una interfaz súper simple e interactiva al usuario, ¿sí? Igual, en la misma interfaz de control del proyecto, el gerente de proyecto ya puede empezar a definir nuevas tareas, estructurar esas tareas con información crítica para que el usuario sepa qué tiene que hacer. Igual se puede agregar un tiempo estimado para que se pueda trabajar en eso. Y aquí está el punto fundamental. Se puede agregar en esa misma tarea también puede ser un repositorio para información importante para esa tarea, sea una especificación técnica o hasta información 3D como un ensamble de SolidWorks que lo puede buscar desde SolidWorks PDM y luego asignar la persona que tiene que trabajar en esa tarea. O sea, la tarea es un repositorio de información clave, se asigna a la persona, se define la hora, o la cantidad de horas que se va a bloquear para trabajar en esa tarea y también ya se agrega información crítica como artículos que son importantes para trabajar en esa tarea. Igual, en SolidWorks Manage se puede también tener una trazabilidad de problemas y riesgos. Y todo el equipo puede saber cuáles son los problemas detectados en un proyecto y empezar a trabajar para que este problema no sea algo que pueda dificultar alcanzar o hasta entregar el proyecto en marcha, ¿sí? Entonces, en la interfaz es muy fácil, tenemos como una trazabilidad completa de los problemas reportados y los riesgos, los posibles riesgos que eso puede traer al proyecto. Entonces, con esa segunda capa, que sería la parte de Project Manage, nosotros tenemos ahora con SolidWorks Manage la capacidad de adelantar nuestras tareas, nuestros problemas y mantener el proyecto en marcha, ¿sí? Otro pillar que también tenemos en SolidWorks Manage es la capacidad que nosotros tenemos para hacer gestión de lista de material y artículos, ¿sí? Y cuando tenemos un ensamble en SolidWorks, lo tenemos en PDM, tenemos la estructura completa. Ejemplo, esta silla que tiene ahí en pantalla tiene la lista de material de ingeniería completa porque eso vino de SolidWorks. Pero imagínate que tiene que agregar un artículo que no es una información CAD. Ejemplo, se tiene que poner un cinturón de seguridad. Eso no se diseña. Eso es algo que el equipo de seguridad o de calidad
le va a agregar como parte del producto. O sea, esa es una composición de lista de material que no vino de la ingeniería. Entonces, en SolidWorks Manage, nosotros tenemos la capacidad de concluir o finalizar la lista de material completa, ¿sí? Agregando, además de la lista de ingeniería, artículos que son específicos, como es el ejemplo, un cinturón de seguridad que no tiene una información 3D, pero también va a componer y tiene que comprarlo para montar en el producto final. Igual, se puede crear también y manejar todas las variantes de lista de material. Imagínate un ejemplo muy simple. Tiene un producto que tiene diferentes listas de material. Ejemplo, lo va a vender en 2 países que tienen como especificaciones diferentes, tiene como diferentes lenguas, tiene que enviar. Si vende en Estados Unidos, tiene que enviar un manual en inglés. Si vende en Brasil, tiene que enviar un manual en portugués. Entonces, ¿cómo manejar estas diferentes listas de material? Porque el producto sigue igual, que va a cambiar la estructura de la lista de material. Entonces, esas variantes de lista de material también se puede gestionar de una forma muy simple dentro de SolidWorks Manage. Entonces, se puede crear incluso variantes para cada tipo de lista de material y agregar artículos diferentes para cada lista de material. Entonces, en ese momento tiene como 2 diferentes listas. En la misma lista se puede agregar tareas. Ejemplo, si tiene que crear algo para componer una lista de material, se puede crear tareas para que alguien trabaje en eso y finalice la lista de material. Igual, al final se puede tener todas las variantes de lista de material referenciadas al mismo producto, sin la necesidad de tener como un archivo Excel o manejar de una forma, duplicar información de una forma que complique después el tema de manejar la información. SolidWorks Manage tiene herramientas para hacer eso de una forma directa y integrada en la misma interfaz. Igual, la lista de material también se puede utilizar para empezar un proyecto de aprobación, o mejor, un proceso de aprobación. Voy a hablar un poco más del tema de proceso en la próxima parte. Pero igual, ahora que tengo las 2 diferentes listas de material para 2 idiomas diferentes, ya tengo las tareas finalizadas, ya se creó la especificación para este cinturón de seguridad, yo puedo entonces submeter esta lista de material a un proceso de aprobación para que las personas de compras, las personas de ventas o hasta un cliente pueda visualizar, mirar si tiene toda la lista completa y entonces enviar para una compra o nutrir un sistema ERP. ¿Okay? Entonces eso va a permitir tener una lista de material completa y en un entorno totalmente colaborativo. Y el último sería todo el tema de manejar procesos. Nos comentaba ahora Juan que en SolidWorks PDM nosotros tenemos flujos de trabajo que se puede establecer. Incluso tú puedes diseñar el flujo de trabajo para su equipo, para un proceso específico, pero muchas veces este flujo queda bien dentro de la ingeniería. Pero cuando hablamos de gestión de procesos para desarrollar un producto, este proceso puede empezar en una área de ventas y finalizar en una área de manufactura. Entonces, en SolidWorks Manager nosotros tenemos capacidad también de hacer la gestión de todos los procesos y subprocesos a lo largo del desarrollo de un producto. Ejemplo, aquí traigo el primer punto. SolidWorks Manager, como yo comentaba, trabaja conectado a SolidWorks PDM. O sea, en la interfaz de SolidWorks PDM les presentaba a Juan que se tiene como una pieza, puede hacer como tener la trazabilidad de dónde se utiliza esa pieza o qué referencias tiene. Con SolidWorks Manager se agrega una capa más de trazabilidad. Ahora se puede saber una pieza, no solamente qué ensamble utiliza esa pieza, pero qué proyecto utiliza esa pieza, en qué proceso esa pieza ha sido utilizada en algún momento. Entonces, en la misma interfaz de PDM ya tiene también trazabilidad de información de proyecto y de proceso. Igual, en la misma interfaz de SolidWorks PDM ya se puede empezar un proceso de manager. Ejemplo, un proceso de cambio de diseño. Entonces, en la misma interfaz se puede hacer clic en un documento y empezar un proceso a partir de una plantilla de SolidWorks Manager como un proceso de cambio de ingeniería. Y en esa gestión de proceso ya se puede empezar a definir
las personas importantes, como quién va a ser el coordinador, quién va a ser la persona que va a revisar para que se pueda hacer este cambio de diseño. Igual, una persona asignada puede también en algún momento mirar la información y asignar otra persona en caso de que ella no sea la persona al cargo de ese proceso, ¿sí? Entonces, se puede cambiar el proceso a la medida que sea necesario, poner las personas correctas al cargo de una aprobación o de una etapa específica en el proceso, ¿sí? Y luego que tenga esa estructura de proceso, todas las etapas de ese proceso se dan en una estructura y también se pueden crear las tareas para que se finalice ese proceso, ¿sí? Igual, ya comenté, se puede crear tareas, asignar tiempo, asignar personas y poner esas tareas para que las personas sepan en qué tienen que trabajar y qué tiempo tienen bloqueado para trabajar en esas tareas. Entonces, luego que se críe el proceso y se críe una tarea, la persona asignada ya va a tener en su calendario todas las tareas en una forma estructurada, incluso con nivel de criticidad. O sea, entonces la tarea que se creó ahora ya está en la lista de tareas de una persona que tiene que trabajar. Entonces, podemos salir de procesos que son más simples hasta procesos muy complejos, ¿sí? Y tener la visibilidad es muy importante. Y en SolidWorks Manage, más que hacer la gestión de procesos y poner a la persona al tanto de que tiene que trabajar en una etapa, tenemos una visibilidad en tiempo real de la fase en que se está en ese proceso. Entonces, todos los usuarios que están de alguna manera involucrados del proceso tienen una visibilidad en tiempo real de cuál punto está parado este proceso, quién es la persona al cargo, si tiene una aprobación, quién lo ha aprobado, toda la información disponible en tiempo real, ¿sí? Y muchas veces un proceso no tiene solamente una capa, se puede tener como capas más, como un subproyecto. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de tener informes automáticos a la medida que se empieza a concluir los procesos también es muy importante. Y nosotros tenemos eso de forma automática en SolidWorks Manager. O sea, a la medida que se avanza un proceso, ya se puede automatizar envío de informes automáticos a partir de una plantilla a las personas interesadas o a una área para que sepan que se avanzó el proceso y ya el estado que estaría el desarrollo de este producto, ¿sí? Muy Entonces, bien, con Víctor. eso también... Entonces, quiero Sí, por favor, entender Sergio. para detenernos un momento y ver los alcances de Manage a comparación de PDM. Manage te permite, bueno, mejor, PDM evalúa la etapa de diseño, de ingeniería, probablemente de manufactura, pero son 3 etapas diferentes. Con Manage tienes visibilidad de las 3 etapas, inclusive más etapas en el desarrollo de la empresa. Sí. A través de su tablero o su dashboard, tú puedes ir monitoreando actividades en las diferentes etapas, ya no solo en diseño, sino que tiene un alcance más. Creo que ese es el concepto completo de Manage. Sí, de hecho, Manage agrega herramientas más para que nos salimos de solamente una gestión de archivos y llegamos a una parte de una solución PLM donde se va a gestionar no solamente la información en los datos, pero también el ciclo de desarrollo de ese producto, ¿sí? Con la gestión de proyecto y la gestión de proyecto vinculada a la información de diseños. ¿Sí? Entonces, SolidWorks Manage agrega capas de herramientas que se utilizan antes y después conectadas también a SolidWorks PDM en el ciclo de desarrollo del producto. Muy bien, gracias. Perfecto. Y aquí solo para concluir, entonces, con dashboards, gestión avanzada de proyectos, lista de material y artículos y gestión de procesos, tenemos una visibilidad del ciclo de desarrollo de producto y un control, y todo eso 100% conectado a SolidWorks PDM Professional, que nos da todo el control de la información de ingeniería, ¿sí? Y bien, y ahora yo creo que pasamos a mi amigo José, que nos va a presentar eso aplicado a un caso real, ¿sí? Así Entonces, es. Muchas gracias, Víctor. gracias a ustedes. Enseguida vamos a ir con José Pereira. Nos
va a mostrar un caso de algún cliente ya utilizando esta solución y nos va a abundar en el tema, ¿no? Por favor, José. José, Perfecto. perdón, ¿puede hacer Sí, swap de su pantalla? sí, estoy cambiando, estoy haciendo swap de pantalla. Perfecto, mi Segundito. amigo. Gracias. Ahí estamos. Sí, se ve Gracias. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, Víctor, Sergio, muchas gracias. Como ya Víctor mostró y Juan dieron todo un detalle, digamos, técnico de lo que es la implementación PDM y Manage. Voy a ir a un caso de implementación. Voy a utilizar estos últimos 10, 15 minutos como ejemplo. Entonces, ahí son 3 etapas básicamente que voy a describir, las cuales son desafío, ¿sí? O los desafíos que se presentan en estas implementaciones. Después voy a hablar de lo que son las personalizaciones que vamos a tener y finalmente la solución. Ahí tiene mis datos por las dudas que necesiten algún trabajo más, algún detalle más de la presentación y los links que mucha gente está pidiendo en este momento. Bien. Este caso se basa en una empresa ubicada en Colombia. Ellos se dedican a todo lo que es el desarrollo y la construcción de fachadas, ¿sí? De todo lo que son fachadas de edificios. Estamos hablando de vidrios templados con todo lo que hace a la carpintería propiamente dicha en aluminio. Como vemos ahí, son plantas realmente muy, muy grandes y no solamente están basados en Colombia, sino que tienen sedes en varios otros países. Entonces, no solamente hacen el diseño, sino hacen toda la fabricación y producción de cada uno de estos productos, ya que tienen varios. Entonces, vamos a cómo era el panorama al inicio. En el inicio teníamos un panorama de diseño y desarrollo, 35 usuarios, de los cuales estaban repartidos en diseñadores, ingenieros y visualizadores. Aclaro que esta presentación está en inglés porque la presentamos hace un par de años en nuestro evento anual de SolidWorks y traje, este es uno de los ejemplos que presentamos. Las áreas que comenzamos a trabajar, porque hoy la verdad se extendieron a otras áreas, fueron las áreas de diseño, las cuales usaban en ese momento AutoCAD, la parte de administración que usaba SAP, desarrollaban componentes, inicialmente desarrollaban componentes también inicialmente en 2D. También trabajamos con la parte de calidad y finalmente con la de desarrollo. Básicamente todo el diseño y desarrollo trabajaban en 2D y lo que era gestión ahora vamos a ver, pero prácticamente no poseían ninguna herramienta de gestión de la información. Entonces, esta es la fotografía inicial de cómo estaban en ese momento, ¿no? Cómo estaban trabajando en ese momento. Respecto a los desafíos, estos desafíos básicamente los podemos calificar en 4. Tenían en ese momento más de 2.000 archivos que muchos de ustedes los respondieron, creo que ahí Juan después nos va a hacer recordar en la parte de preguntas. Era uno de los temas, la organización de archivos, ¿no? Entonces tenían más de 2.000 archivos no CAD. Estoy hablando, por ejemplo, de Word, Office, Excel,
etc. Tenían que trabajar con 3 localizaciones diferentes, como les dije, 3, pueden ser ciudades o países en este caso, y para ello tenían 3 servers diferentes de archivos. Con lo cual se imaginan los problemas que se pueden generar al tener 3 servers donde hay archivos en algún lugar sí, en otro lugar no. El diseño 2D, básicamente esto ocurrió en una transformación del 2D al 3D, en el cual se implementó no solamente diseño SolidWorks CAD 3D, esto es parte de una presentación donde también algún día podemos incluir en todo lo que fue la implementación también en forma paralela de SolidWorks Simulation y SolidWorks Composer para hacer las validaciones del producto, ya que estos ventanales, imagínense, muchos de estos ventanales van al área de California, en Estados Unidos, en Miami, donde hay huracanes, etcétera, y las problemáticas allí de seguridad son muy importantes, ya que cuando hay vientos muy fuertes del orden de huracanes, objetos como trozos de madera, etcétera, son ensayados específicamente para eso y bueno, se implementó en ese sentido. Y Composer todo lo que es comunicación técnica, pero hoy no es el caso, estos eran los desafíos iniciales. Y finalmente, y sí muy importante para el caso del día de hoy, los flujos de trabajo. Entonces, vamos al estado inicial, sí ahora, de la fotografía inicial de el estado inicial de la gestión de los proyectos o de las informaciones, mejor dicho, de los archivos. Vamos a ser bien básicos. Entonces, no había flujo de información implementado, era realizado todo en forma semi-manual, usando email, usando comunicación informal, de alguna manera. Se poseía mucha información duplicada, como les decía, había 3 servers, entonces la duplicación de la información era el pan de todos los días, ya que, por ejemplo, para crear un nuevo proyecto, se juntaba uno antiguo, se hacía un paquete y se lo duplicaba. Entonces, había diferentes estructuras de carpetas, problemas en la información, como por ejemplo procesos muy simples de aprobación y de actualización de documentos conjuntamente con la pérdida de información. Y problemas con las carpetas obsoletas, es decir, por norma, prácticamente hoy toda compañía tiene que trabajar en algún tipo de norma, ISO, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones, estas 3 cuestiones o conjunto de problemas, lo clasificamos como un crimen de la gestión de archivos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, Felipe Luis Ruiz, que fue la persona con la cual hice esta presentación, él es mucho más divertido que yo y más creativo, entonces puso esta carita, y el tema de que la implementación de PDM era necesaria. Entonces vamos a la implementación de PDM. Y para ello, ¿se acuerdan que yo le dije, vamos a ver los desafíos, la primera etapa? La segunda etapa dije, vamos a ver la parte de la implementación y las personalizaciones. Bueno, esto es una parte pequeña de la implementación, ya que en la presentación original teníamos más información, pero fue muy bien cubierta por Juan y Víctor los temas técnicos. Entonces, hoy quiero ser más cualitativo en el aspecto de la implementación y en el pasaje de la información. Entonces, los seteos que se hicieron son estructuras de carpetas, ahora vamos a verlas, plantillas o templates para construir en forma automática estas estructuras de carpeta. Workflow o flujos de trabajo, ese es el corazón de PDM, es por donde va a circular la información.
procesos de aprobación, que va directamente al punto de cómo resolver esos problemas, y finalmente la publicación de esa información. Esta es una figura que intenta mostrar a la izquierda el estado original y a la derecha el estado final con la implementación de PDM. Y esta es una de las preguntas que vamos a cubrir en la etapa, en la parte de preguntas, valga la redundancia. Miren ahí los tres servers con carpetas duplicadas. Por ejemplo, el server 1 y el server 3 tienen la carpeta assembly y capítulos. Entonces, ya esa duplicación de carpetas que al no tener un sistema ya tiene un problema. Entonces, por eso son los 3 puntos o los 3 servers, digamos, en el estado original. El estado final fue un único server. Cuando digo un único server es como entidad. No significa que físicamente exista uno solo. Físicamente, por las 3 localizaciones pueden estar los 3, pero un solo servidor sincronizado a esos 3 puntos, a esas 3 patas. Y después cada usuario, como explicaba muy bien Juan y Víctor, van a tomar los archivos en forma local, pero una sola fuente de verdad. Respecto a las plantillas, esto es lo que les comentaba anteriormente. A la izquierda nuevamente, el estado original, y a la derecha el estado actual. El estado original es que tenía una carpeta de plantillas, de templates, donde tomaban archivos o proyectos viejos, los compactaban y los duplicaban. En PDM eso no es necesario porque se crean, digamos, plantillas reutilizables en las cuales puedo crear desde mi estructura de proyectos a básicamente la estructura de productos en un proyecto determinado. Entonces, esas son las personalizaciones. Acá estoy jugando con implementación y personalización. Si estamos hablando de personalizaciones, y como le decía, el corazón de PDM es solo flujo de trabajo. No se asusten por este slide. ¿Sí? Pero esto lo que habla es del grado de profundidad que uno puede ir en el día a día. Estos usuarios, estas áreas, estas 5 áreas que trabajaban al unísono, conjuntamente, tenían, por ya su forma de trabajar, un sistema de trabajo muy colaborativo, muy cruzado, en el sentido de que tenía que colaborar el área de diseño con el área de ingeniería, con el área de producción. Bueno, todo esto fue volcado y personalizado tras de escena en el flujo de trabajo. Esto el usuario nunca lo ve, por supuesto. Este es el cerebro que está por detrás, que va a guiar cada uno de esos bloquecitos, va a guiar por dónde va a ir la información. Algunos detalles para que sepan, y voy a hacer solamente algunos puntos. 26 estados. ¿Qué significa un estado? Lo que hablaba muy bien Juan y Víctor. Son los estados de la información, son los, vamos a decir, el paralelo son contenedores, si uno lo mira como tanques, contenedores a dónde va a ir la información. Por ejemplo, una información que está, un documento de diseño que está en diseño o bajo revisión y después aprobado. Y trabajando estos en 4 grupos, los 32 a 35 usuarios. Ese es el otro punto que quería resaltar. Entonces, con esto, como le digo, es un overview de lo que se hizo en PDM. Lo que voy a mostrar ahora es el primer pasito que se dio con Manage, y hoy ya esto quedó antiguo, ¿sí? Pero este es el primer pasito ya, imagínense toda esta información, volumen de información, fue el primer gran paso que dieron. Ahora, el segundo gran paso que dieron es, bueno, ¿cómo agrego inteligencia a todo ese volumen de información? Porque se generan cientos, miles de archivos y de alguna forma, y esto depende de cada empresa y de las necesidades de cada compañía. La necesidad que tenían ellos era de usar esa información de una forma, primero de inteligencia de negocios. Como les digo, este es el primer paso que dieron, hoy hay más, pero voy a mostrar solamente el primer paso. Entonces,
Los 3 pasos que dieron es, primero, un tema básico de estadísticas de la información. Por ejemplo, uno de los primeros puntos, como son más de 20 usuarios, se quería ver qué usuario estaba trabajando en qué determinado tipo de archivo, cuántos archivos generaba o cuántos documentos generaba. Es decir, productividad, eficiencia de la compañía. El segundo es gestión del proyecto, o gestión de los proyectos, porque tienen varios proyectos. Y finalmente, reportes. Esto se hizo a partir del primer punto que mostró Víctor, o 2 puntos de los cuales, muy simple, logran, digamos, producir una sinergia muy grande en lo que hoy es conocido como inteligencia de la información o manejo grande de volúmenes de información. No quiero entrar en el tema de ya catalogarlo como Big Data, porque faltan algunos pasos más, pero sí en ese lineamiento, ¿no? Bueno, como resumen, y me gusta siempre resaltar, estos son los puntos que las 7 capacidades que hablamos muy bien en lo que es PDM y gestión de la información. Seguridad, reuso del diseño, control de revisión, flujos de trabajo, integración con los sistemas ERP, escalabilidad y lista de materiales. Pero en especial para este caso, en particular, se logró una sola fuente de verdad. Como les digo, hay servidores, digamos, físicos, hay 3, siguen habiendo 3, pero están coordinados, están sincronizados. No existen como entidades independientes. La estructura de carpetas se logró automatizar a partir de plantillas. Ya no era que era usuario dependiente, sino que se logró crear un proceso muy simple en esto. Control de versiones, grupos y usuarios, permisos en las carpetas y finalmente una automatización para la publicación de los documentos, ¿sí? Por ejemplo, los planos para fabricación. Dicho esto, abro el ambiente para mis colegas y para las preguntas. Gracias, José, por la presentación de la implementación en Tecnoglass, muy completa. Desafortunadamente el tiempo nos ha comido y nos quedamos cortos para ya no poder tener preguntas. Hemos recibido una buena cantidad de preguntas que se han ido respondiendo sobre la marcha. Y bueno, antes de pasar con los demás, invitarlos para mayo 5, en nuestro último episodio, que vamos a hablar sobre 3D Experience, la solución en la nube de todo lo que hemos visto en este ciclo. Y no sé, Juan, si quieres agregar algo para concluir. No, bueno, gracias, Sergio. Muchas gracias por también intervenir. Muchas gracias, José, Víctor. Mucha información que vimos sobre gestión de datos de proyectos. Las preguntas que se estaban haciendo ya se han contestado durante la sesión, porque queríamos maximizar el tiempo de información. Los que pidieron las ligas para los episodios anteriores, las pusimos en el área de chats. También podrían enviarnos un correo electrónico. Aquí están los correos de los 4 que estuvimos presentes hoy. Pero sí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen preguntas ya más precisas, quieren aprender un poco más de PDM, de Manage, por favor, contáctenos directamente y para hacer un poco una presentación y una investigación más detallada con las necesidades de cada uno de ustedes. Víctor, José, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias. Gracias.